En el hemisferio norte vive una pequeña ave que pesa menos de 30 gramos. Esta ha vivido feliz porque durante 4 meses ha tenido mucho alimento. Pero de un momento a otro, ese alimento comienza a escasear. Las temperaturas empiezan a descender. Es el inicio del invierno. En ese entonces, algo en su cuerpo le impulsa a dejar su hogar para iniciar un viaje de más de 10.000 kilómetros. Esta ave es joven y quizás es su primera migración. En el viaje deberá de evitar vientos fuertes, tormentas, depredadores y ciudades confusas que cada vez crecen más y más. En un momento, su pequeño cuerpo de 13 centímetros está cansado. Necesita descansar, o podría suceder lo peor. Felizmente, en el borde de una ciudad encuentra un humedal, donde aguas subterráneas pintan todo de verde. Un oasis donde podrá descansar y alimentarse para recuperar las energías y así continuar con su migración. Al Perú llegan distintas aves migratorias durante todo el año. Estas pueden ser aves migratorias boreales, australes, intratropicales, entre otras. Con la migración boreal, que se da dentro de nuestros meses de primavera y verano, millones de aves vuelan del hemisferio norte hacia Centroamérica, incluso al sur de Perú, Chile y Argentina, huyendo del frío invernal. En las costas peruanas quedan pocos humedales como este, que son el refugio para estas aves viajeras. Descubramos juntos este oasis en plena ciudad de Lima. Pantanos de Villa es un área protegida que se encuentra en el distrito limeño de Chorrillos. Esta área tiene una extensión de 263 hectáreas y diversas condiciones geográficas hacen de este lugar un refugio perfecto para las aves. Pantanos de Villa se forma por las filtraciones de agua de 2 ríos. Sí, correcto. Es de la floración que proviene desde el río Rima, río Chillón. Esas formaciones de agua han dado vida a más de 90 especies de flora, que a su vez son el alimento o refugio para distintas especies de animales, entre ellas una diversidad de aves. Como ya hemos mencionado en otros episodios, las aves residentes son las que nacen y pasan la mayor parte de su vida en un mismo lugar. Y como nos cuenta Viviana, aquí en los pantanos de Villa se han registrado varias especies de aves residentes. Algunas de ellas están relacionadas a la totora, que crece en los bordes de las lagunas. Así tenemos al junquero, que incluso en ocasiones podemos verlo anidando entre la totora y el junco. El 7 colores de la totora es uno de los más coloridos del lugar, y aquí tenemos la suerte de poder presenciar uno en un momento maravilloso. Ahí, entre la vegetación, tenemos al chiringue común, con ese pico grueso, que nos indica que es un ave que se alimenta de semillas. Al igual que este otro semillero, el espiguero de garganta castaña,
Este tiene un lindo canto. Este lugar es fascinante. Aquí mucha gente viene a disfrutar de lo apacible del lugar, y si bien muchos de ellos quizás no son observadores de aves, cuando se van lo hacen convertidos en todos unos amantes de las aves y de la naturaleza. Yo felicito a los amigos guías de Pantanos de Villa, ya que en sus manos tienen la gran responsabilidad de despertar la pasión y el amor por las aves en cada visitante. Una buena opción para poder recorrer esta área son unos pequeños botes a motor eléctrico. Las aves aquí han aprendido que el ser humano viene a disfrutar de ellas. Por ello, estas son confiadas y se les puede ver muy cerca, aunque recuerden que siempre hay un límite responsable de acercamiento a ellas. Lo mejor de todo es que estos botes son eléctricos y se cargan con paneles solares, es decir, son ecoamigables y no hacen nada de ruido, lo que nos permite acercarnos bastante a las aves. Este es un zambullidor, el zambullidor de pico grueso. Y justamente su nombre es por su hábito de zambullirse por varios segundos en busca de sus alimentos. Ese de allá es otro tipo de zambullidor. Es el zambullidor grande, pues justamente es el más grande de todos nuestros zambullidores en el Perú. Uy, el de ahí es el cormorán neotropical. A esta especie de ave se le considera cosmopolita, es decir, que su distribución es muy amplia. Puede ser hallada en nuestra costa, en los Andes y en la selva, pero también puede ser hallada en otras distintas partes del mundo. Y aquí tenemos una especie de garza muy distinta a las que solemos imaginar. La variedad de aves aquí es asombrosa y este es uno de los muchos lugares que se pueden visitar dentro de los pantanos de Villa. Incluso tienen un área de campamento. Ahora nos vamos a visitar la Laguna Mayor. Algo muy bueno aquí es la torre de observación, desde donde se puede apreciar una buena parte de los pantanos de Villa, sus lagunas y sus aves. A mí me gusta mucho cómo todos los caminos están bien señalizados y es una sensación increíble poder desplazarse por esta área. Aquí realmente se siente la tranquilidad de la naturaleza. Es increíble que estemos tan cerca de la ciudad. Ahora nos dirigimos a la Laguna Marvilla, donde podremos disfrutar de otras especies de aves, incluyendo algunas aves migratorias. Este es otro de los controles de ingreso y verdaderamente es estratégico porque aquí se da una gran concentración de aves.
Me encuentro con Rosario, una de las guías de Pantanos de Villa, y me comenta que uno de los mayores problemas que afectan a las aves migratorias es justamente la pérdida de sus hábitats naturales. E imaginen que nosotros estamos viajando y confiamos llegar a 1 kilómetro en específico para echarle gasolina a nuestro vehículo. Es de noche, estamos cansados y al llegar a este grifo, a esta estación de gasolina, este lugar ha sido demolido. Lo mismo viene sucediendo con las aves, que cuando vienen después de largas distancias, necesitan un lugar para descansar y ese lugar ya no existe. Exactamente, José Luis. Imagínate, hay muchas personas desconocen. Por ejemplo, vemos nosotros tomando fotos aquí a personas corriendo por la playa. ¿Y qué sucede? Van a ahuyentar a las aves. Entonces ellas quieren que alzar vuelo, ¿no? Porque se asustan. Y justamente eso causa un gran desgaste para ellos de energía. Imagínate después de un largo viaje que ellos hacen en estas migraciones, y lo que ellos necesitan es justamente recobrar esa energía que ellos han gastado, ¿no? Y entonces buscan lugares como estos donde ellos puedan descansar. De ahí la importancia de lugares claves como estos y de personas como ustedes, guías, que trabajen en la sensibilización sobre el comportamiento, la conducta de nosotros en áreas protegidas, ¿correcto? Exactamente, ¿no? Es importante que la gente entienda que esto es un hábitat para ellos, ¿no? Es un refugio donde ellos justamente pueden descansar, porque eso es lo que necesitan estas aves después de un largo viaje y así también poder ellos conservar su especie. Algo que me encanta de los pantanos de Villa es que no solo concentra aves, sino también reúne observadores de aves, amantes de la naturaleza y fotógrafos que realizan trabajos espectaculares. Cada vez que vengo, siempre me encuentro con algún amigo que tiene la misma pasión por las aves que yo, aunque creo que no hay persona más apasionada por las aves que mi gran amigo David Belmonte. Hola David, ¿qué tal José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien. Con David justo nos conocimos aquí en Pantanos de Villa hace ya un buen tiempo y cada vez que vengo lo veo fotografiando aves preciosas. Cuéntame David, ¿qué estás fotografiando ahora? Hoy tenemos la suerte de encontrarnos por aquí un grupito de gaviotas de Franklins. La verdad, es la época ideal y hoy tenemos una luz como pocas veces en Lima, así que tenemos que aprovechar para llevarnos un buen recuerdo. Mira ahí, José Luis, está una de mis aves favoritas. Es el tordo de capucha amarilla. Atento a su cabeza, pero sobre todo a su canto. Y por ahí tienes al pato gargantillo, que tiene unos colores muy particulares en su pico, pero también en su plumaje. Y por ahí otro anátido, el pato rana, con un color de pico que no te lo vas a creer. Atención a ese color azul. No puede ser. Ahí tenemos entre esas aves al playerito semipalmado. Esta es la pequeña ave de menos de 30 gramos y 13 centímetros de la que les comenté al inicio del episodio. Aunque como verán, son varias las aves con estas características. Y todas ellas han viajado miles de kilómetros para llegar hasta aquí. Y así lo seguirán haciendo cada año. Bueno, mientras podamos conservar sus áreas de refugio y descanso. Cuéntame David, ¿qué es lo que te atrae de los pantanos de Villa? Pues son muchas cosas, José Luis.
Principalmente destacaría que es un punto de encuentro para los observadores de aves. Da igual que radiques en Lima o estés de paso, si vienes a los humedales siempre vas a encontrar a personas con el mismo interés. Además es la perfecta carta de presentación para el Perú, para cualquier persona que venga en un viaje de observación de aves, aterriza en Lima y se encuentra un sitio espectacular como este, con una diversidad increíble de especies. Y finalmente destacaría que es el lugar idóneo para trabajar educación ambiental. Es perfecta para los millones de limeños que necesitan conocer la naturaleza. Mira la bolichera ya cruzando. Let's meet down at the lonely lake before summer has gone away. Como nos dice David, ¿cómo no sentirse atraído por un lugar así? La observación de las aves te conecta con la naturaleza, pero más aún, te conecta contigo mismo. Nuestro planeta nos ofrece lugares increíbles y la vida nos regala momentos maravillosos. Toma unos binoculares y explora estos lugares perfectos en la búsqueda de esos momentos inolvidables. Hasta nuestro próximo episodio. Say goodbye. Say goodbye to lonely